capítulo 1, del versículo 8 al versículo 14. Ahí estará la palabra de nuestro Señor y Dios que estaremos meditando en este día. Como usted lo sabe, estamos estudiando los 12 profetas del Antiguo Testamento, los 12 profetas menores, versículo a versículo. Nos corresponde, ¿cierto? Hace 2 semanas atrás estamos ya estudiando el libro de Joel. Joel, capítulo 1, versículo 8 al 14. Si lo hemos encontrado, podemos ponernos de pie para dar la lectura a la palabra del Señor. Joel, capítulo 1, versículo 8 al 14, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está cerca y pereció la higuera. El ganado también, la palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Y clamad a Jehová. Oremos. Dios Padre, ya hemos leído esta porción de las Escrituras. Necesitamos, Señor, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento para comprender con claridad lo que tú tengas que decirnos, Señor, por medio de tu palabra. Sea quitando de nuestra mente, Señor, toda distracción, y que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en buscar solamente tu palabra. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos, a estar congregados aquí, Señor, para oír lo que tú tengas que decirnos a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a atender a estas palabras. Ayúdanos, Dios santo y verdadero, que podamos comprender con claridad lo que tú tengas que decirnos, Señor, por medio de su palabra. Te ruego, Señor amado, y te suplico todas estas cosas para la gloria de nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Favor de tomar asiento, amados en el Señor. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando el libro de Joel y lo estamos estudiando verso a verso. Este libro de Joel, cuyo nombre significa Jehová es Dios, nos muestra en la primera escena o en el primer capítulo una devastación causada por una plaga de langostas que vino sobre ellos. Esta plaga de langostas fue tan tremenda, fue tan terrible, que los dejó sin alimento, los dejó sin el sustento que ellos necesitaban para su existencia. En este estudio hemos visto cómo Dios comisionó al profeta Joel para anunciar su palabra a un pueblo que, sufriendo esta devastación, no comprendía en primer lugar por qué lo estaba viviendo. Debemos entender que si muchas cosas malas vienen, son causa de nuestro pecado, son causa, en la mayor de los casos, de las cosas que nosotros mismos hemos hecho. Por eso es importante entender el arrepentimiento. Le tocó predicar en un tiempo
que no era cualquier tiempo, sino en un tiempo de juicio, donde una plaga sin precedentes azotó a Judá. Y ellos debían comprender que era un juicio de parte de Dios. Si esta plaga de langosta había venido sobre ellos, era un juicio de parte de Dios, causado por sus ofensas a Él. La plaga de langosta fue tan terrible que consumió todas sus cosechas a fin de causar una hambruna y posteriormente una gran sequía. Es decir, no es cualquier cosa lo que ellos experimentaron, no es cualquier cosa el juicio de Dios que a ellos les tocó vivir, porque fue la mano del Señor, fue la disciplina de Dios. Porque Dios, como buen padre, Él disciplina a sus hijos y castiga a aquellos que no son sus hijos. El profeta parte en Joel capítulo 1 versículo 8 de esta manera. Recuerde que los profetas hablaban de manera poética las cosas, y de manera poética hacían que aquellos que los oían pudieran imaginarse lo que estaban experimentando. Dice Joel capítulo 1 versículo 8: llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Son palabras antiguas que cuesta hallarle el sentido, pero cuando nos metemos en lo que el autor estaba viviendo, nos damos cuenta que el verso 8 está hablando de una joven recién casada, de una jovencita recién casada, y esta jovencita recién casada sufrió la muerte de su marido. ¿Hablamos de un dolor pequeño, un dolor grande? De un dolor muy grande, de un dolor muy terrible, porque jovencita recién casada y murió su marido. Entonces por eso dice: llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Recuerde que las personas cuando estaban de luto en este país, algunas acostumbran a vestirse de negro, pero en el caso del pueblo de Israel, ellos se vestían de saco, de arpillera, ellos se echaban ceniza, ellos estaban ahí llorando amargamente, era su demostración exterior de dolor. Entonces, al utilizar el profeta la palabra como, hace la comparación. Ustedes van a tener que llorar tal como lloraría una joven que ha perdido su marido, tal como ha sufrido esta joven por haber perdido a aquel que amaba. Es así los juicios de Dios. Los juicios de Dios son duros. Los juicios de Dios son temibles. La disciplina del Señor trae dolor, pero ese dolor va a producir un fruto en aquellos que lo experimentan. Cada hijo de Dios, cada hija de Dios es participante del juicio, es participante, de la disciplina del Señor. Es participante de esa disciplina, porque la disciplina nos causa dolor para que entendamos que lo que mal hacemos daña a nuestro Dios. Lo que nosotros mal hacemos traemos disgusto de parte de nuestro Dios. Luego Joel en el capítulo 1, versículo 9 dice: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Es decir, no solo fue tocada su pan, no solo fue tocado aquellos que ellos tenían como sustento diario en aquel juicio y disciplina de Dios, sino que también su adoración fue afectada. Porque si entendemos el contexto de la antigüedad, ellos adoraban por medio de ofrendas, adoraban por medio de libaciones que debían llevar a los sacerdotes para así adorar a Dios. Haciendo un recuento de esto, podemos ir al libro de Deuteronomio 16, verso 15. Deuteronomio 16, verso 15, que es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 16, verso 15. Este es un mandato de cómo ellos debían adorar a Dios. Y en Deuteronomio 16, 15, dice así la palabra del Señor: 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos
y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Ellos en su adoración de la antigüedad, ellos traían un animal, ellos traían harina, ellos traían diferentes cosas que el Señor pedía para que le adorasen en estas fiestas. Pero esta hambruna y esta devastación causada por la langosta no permitió que ellos pudieran ofrendar a Dios. Porque ellos, ¿cómo le iban a dar a Dios estas cosas si ni siquiera ellos tenían para comer? Entonces esto quiere decir que cuando la adoración es tocada por medio del juicio, causa un dolor tremendo. Porque hay un disgusto entre Dios y el hombre. Si Dios quiere que le adoren de esa manera, y le adoraban de esa manera en el Antiguo Testamento, ¿por qué Dios no le estaba permitiendo ni siquiera adorarle con esas cosas? Era porque ellos se habían apartado de su Dios. Era porque ellos habían causado el castigo de Dios. Ellos habían causado que Dios se disgustara de tal manera que ellos ni siquiera tuvieran con qué ofrecer cosas a Dios. Pero no solo fue tocado sus ofrendas, que eran ciertas cosas como de comida que le ofrecían al Señor, sino también la libación. Debemos entender que la libación era el vino o el aceite que se le echaba al sacrificio o que se le echaba a la ofrenda que se le presentaba al Señor en ese tiempo. Entonces, recuerden que si viniera una plaga así tan grande y la gente vive de los árboles frutales, ¿qué causaría eso en ellos? Causaría una devastación tremenda, que ni siquiera ellos tendrían el vino, ni siquiera ellos tendrían el aceite, porque todo eso proviene de árboles que dan fruto. Entonces vamos comprendiendo por medio de la palabra de Dios que no solamente en la disciplina, no solamente en el juicio es tocado las cosas exteriores, sino también nuestra adoración. Obviamente al venir esta escasez de ofrendas y libaciones que consistían en alimentos ofrecidos a Dios, ya no podían representar la adoración a Él. Y este juicio llegó no solamente a ellos, sino también a los sacerdotes. Por eso dice Joel capítulo 1, versículo 9, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Recuerde que dentro de las tribus de Israel, la única que no tenía un lugar, una tierra, eran los levitas. Los levitas, como le trabajaban a Dios en la adoración, ellos debían ser mantenidos por el pueblo, porque esa era la parte que el Señor le había dado a ellos. Pero si aquellas personas no tenían para ofrendar, si aquellas personas no tenían para dar esta libación, ¿de qué ellos iban a vivir? Nada. Ellos iban a morir de hambre también, tal como el pueblo. Por eso ellos estaban de duelo. La adoración y aquellas personas que realizan la adoración estaban de duelo. Porque cuando viene el juicio de Dios o viene la disciplina del Señor, no solo afecta a los miembros de una congregación, sino también a sus ministros. Son afectados por medio de este juicio tan terrible que viene de parte del Señor. Joel, en el capítulo 1, verso 10, sigue describiendo este juicio. Y dice Joel, capítulo 1, verso 10, el campo está asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Creo que para nosotros que vivimos en un lugar de campo, ustedes cierto que viven acá en Coltauco, se dan cuenta que lo que mueve esta región es la fruta, lo que mueve esta región son los campos. Entiéndase que sería algo tan terrible como si viniera una plaga que se comiera todos los árboles frutales. ¿Qué pensarían las personas en el verano?
¿Cómo se sentirían ellos si no tuvieran dónde trabajar, si no tuvieran dónde alimentarse, si no tuviesen con qué sustentar sus vidas? ¿Eso qué produciría en ellos? Amargura, desesperación. Usted que es padre, ¿qué pasa en esos momentos cuando no tiene qué darle a sus hijos? ¿No es una desesperación muy grande que viene a su alma? ¿No es una desesperación muy grande que viene a su vida? Imagínese si hubiera una escasez tan grande que no tuviera la oportunidad de hacer nada, ninguna cosa, para que sus seres queridos fueran alimentados. Por eso era terrible esta desolación. Cuando hablamos de algo asolado, hablamos de que no quedó nada. No quedó nada. Y lo dijimos anteriormente, la plaga de langosta abarca hasta 1 kilómetro. Imagínese 1 kilómetro de langostas consumiendo todo a su paso. Devasta tanto las cosas que no queda nada para comer. Devasta su trigo, devasta su mosto. ¿Por qué era tan importante el vino en la antigüedad? Siempre que usted lea en la Biblia se va a dar cuenta que el vino era una de las cosas esenciales en la canasta familiar. Y no era porque ellos se dedicaban a tomar, sino que en aquellos tiempos no existían las plantas de agua. No sé si se ha fijado que hoy en día necesitamos de las plantas de agua para que salga agua, entre comillas, lo más buena posible para tomarla. Ellos, como sus ríos estaban contaminados con diferentes basuras que a veces ellos tiraban o venían contaminadas con otras cosas, ellos mezclaban el agua con el vino. Y al mezclar el agua con el vino se desinfectaba, si lo podemos decir. Había una desinfección, en que el alcohol igual trata de desinfectar todo ese tipo de cosas. Entonces, por eso para ellos era tan importante el vino. Para ellos era tan importante los árboles frutales, porque era su sustento. Era lo que ellos necesitaban para vivir. Pero el campo estaba arruinado por completo. La tierra estaba con pena y dolor, pues el trigo fue destruido. Se secó el mosto, es decir, el vino dulce. Se perdió el aceite. La canasta familiar que nosotros conocemos, o lo necesario para vivir, había sido afectado. Tal como Apocalipsis capítulo 6, para tomar un ejemplo, lo muestra de manera tan clara. Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, para que entienda que en la antigüedad estas eran cosas esenciales. Y lo que está hablando aquí Joel, que era un juicio sin precedentes, lo que ellos estaban experimentando. Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Apocalipsis capítulo 6, versículo 6, dice así la escritura: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí se está hablando, en otras palabras, que si bien ellos iban a ser afectados en el juicio de Dios por cosas esenciales de su alimento, lo más esencial que el vino y el aceite no iba a faltar. Porque con el aceite, ¿qué es lo que se hace? Se junta con la harina y se hace pan. Y el vino, como le dije, era para desinfectar el agua que ellos bebían. Es decir, aquí habla de la canasta familiar esencial. Lo que para nosotros como chilenos es el pan. Para nosotros el pan es esencial, es algo que no puede faltar. El agua es algo que no puede faltar. Pero a esta escasez y este juicio de Dios había traído eso. Pero ¿qué es lo primero que como seres humanos diríamos en una cosa así? Vemos el río Cachapoal y lo vemos con esa sequía. Hay gente que dice, pero ¿dónde está Dios que no manda lluvia? Pero no se pregunta por qué Dios no ha mandado la lluvia. No se pregunta que nuestra misma pecaminosidad ha causado que no haya lluvia. Y usted verá en las noticias de nuestro país cómo en nuestra Constitución quieren darle el derecho a la mujer para que el aborto sea libre, de tal manera que puedan matar a ese ser humano dentro del vientre el momento que ellas lo estimen conveniente. ¿Cree que eso no causará un juicio sobre este país? Eso traerá un juicio tremendo sobre este país, querido oyente y querido hermano y hermana de la fe. El permitir que exista el matrimonio homosexual como ley en nuestro país, la gente aplaudiendo todas estas cosas, ¿no cree que esto va a traer consecuencias a nuestro país? Si se está tocando algo tan esencial y establecido por Dios como lo es la familia.
Porque la familia no fue algo que creó el ser humano, eso lo creó Dios. Y Dios ha creado al hombre y a la mujer. Y si alguien quiere salir aparte de esas cosas, tendrá que experimentar el juicio de Dios. Por eso no nos preguntemos por qué el de la sequía. No nos preguntemos por qué está tan mala la sociedad. No nos preguntemos por qué tantas cosas malas pasan. Digamos, esto es nuestra culpa como seres humanos. Por ejemplo, hay gente que dice, pero ¿por qué la Tierra, por qué esto del calentamiento global? Uno no entiende, es parte del ser humano, el ser humano ha causado estas cosas. Y ya no hay nada que pueda detener ninguno de estos. El problema no es Dios, el problema es el hombre y la mujer que quieren vivir lejos de Dios. Luego el libro de Joel, en el capítulo 1, versículo 11, muestra cómo, en una escena, muestra cómo las personas, los que siembran, están tan adoloridos, cómo los que siembran están sufriendo tanto. Y dice la Escritura en el libro de Joel, capítulo 1, versículo 11, confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Nuestro hermano Claudio le gusta sembrar, pero si ni Dios lo quiera se perdiera todo su campo que se siembra, ¿cómo se sentiría? Se sentiría devastado. Imagínense las personas que siembran hectáreas y hectáreas de terreno. Cuando pierden todo eso, hay personas que piensan hasta en el suicidio, porque ellos viven de eso. Ellos paran la olla con estas cosas. Y si esto se echa a perder, lo pierden todo. Imagínense cómo el profeta lo expresa y se utiliza esta palabra, confundíos. La palabra confundíos es un término hebreo que significa llevar una vergüenza pública. Es decir, estos labradores llevaban ese dolor, llevaban esa vergüenza por las cosas que estaban pasando, pero ellos, al pertenecer al pueblo del pacto, ellos al pertenecer a la palabra de Dios, ellos entienden que todo esto es causa de lo que el ser humano mismo ha provocado. Y no solamente el ser humano, sino aquellos que decían ser hijos de Dios, pero se alejaron de su poderosa y maravillosa palabra. Por eso estar en los caminos del Señor no lo mire como cualquier cosa. Todas nuestras malas decisiones siempre traerán consecuencias. Todas las cosas que hagamos fuera de la palabra de Dios van a traer la disciplina de parte de nuestro Dios. Es importante que veamos esto. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La devastación que trajo esto fue la destrucción de sus campos de cosecha, fue la destrucción de ese sustento tan necesario para sus vidas. Y el profeta lo quiere recalcar una y otra vez para que usted y yo podamos ponernos a entender que fue muy grande la devastación. Joel en el capítulo 1, versículo 12 sigue diciendo: la vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Vemos cómo el juicio fue tan terrible sobre ellos, cómo la devastación que ellos experimentaron fue tan grande que la vid se había secado, que pereció la higuera. Recuerde que en aquellos países de Medio Oriente es tan importante la higuera, porque también es parte de su sustento, es parte de sus ventas, es parte de lo cual esa nación o ese país se mueve. Entonces todo esto había sido causado por Dios, pero no porque a Dios se le haya ocurrido hacer esto, sino porque al ser ellos el pueblo del pacto, ellos transgredieron lo que ellos mismos se habían comprometido con su Dios. Entendiendo esto, ¿era fácil para Joel predicar en estos tiempos?
¿Era fácil predicar a Joel, a otras personas, lo que ellos estaban viviendo? Muchos de nosotros no pensemos que siempre vamos a vivir bien en este país. Muchas veces también nos va a tocar vivir cosas malas, como nación estoy hablando. Y si vivimos cosas como nación, ahí debemos estar nosotros como Joel, diciendo, esto es causa de que nos hemos alejado de Dios. Esto ha sido causado porque estamos rehusando volvernos a Dios. Porque el rehusar volverse al Señor trae graves consecuencias. ¿Y qué se extinguió? Según Joel capítulo 1, versículo 12, se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Porque qué mayor alegría, ¿cierto? Hablando en lo terrenal, que la familia tenga algo que comer. No sé si a usted le ha tocado como familia ver cómo todos están disfrutando de una cena, cómo todos están disfrutando de los alimentos, y se ve algo tan bonito. Pero en este juicio había sí ha tocado lo más difícil. Como hay un dicho chileno que dice, con la plata del pan no se juega. Es porque decimos que eso esencial es para darle a nuestra familia. Pero el juicio de Dios había tocado lo que ellos más necesitaban, su alimento físico. Y quizás en otro momento, cuando ellos estaban pecando en contra de Dios, en otro momento cuando ellos estaban yéndose en contra del pacto con su Dios, ellos estaban gozando de muy buena situación. Ellos estaban con alimentos y tantas cosas con los cuales ellos podían sustentar su vida. Y ellos pudieron pensar que nunca les iba a pasar nada, que nunca iba a llegar el juicio de Dios a sus vidas. Pero recuerde lo que la Escritura siempre nos hace el énfasis, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, y no escaparán, como no puede escapar una mujer que está a punto de dar a luz a su bebé. Entonces entendamos eso por un punto. Las personas cuando se sienten más cómodas, las personas cuando se sienten más bien yéndose en contra de la palabra de Dios, es porque la destrucción se aproxima a pasos agigantados. Vemos que el verso 13 y verso 14 es determinante en todo este juicio. El juicio de langostas consumió todo su sustento. Pero ellos debían hacer una cosa, y esta era la clave para cambiar todo: el arrepentimiento. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como cristianos aún? El arrepentimiento. No es que el arrepentimiento vino solo cuando llegamos a Cristo, sino que nuestra vida es una vida de un constante arrepentimiento. Nuestra vida es de un constante penitencia delante de Dios. Este pueblo estaba siendo disciplinado y los verdaderos hijos de Dios debían ser llamados al arrepentimiento. Porque esto no fue causa, nuevamente lo repito, no fue causa porque a Dios se le ocurrió mandar todo esto. Fue producto de los actos que las personas que estaban en el pacto de Dios estaban haciendo contra él. ¿Y cuál es el llamado del profeta Joel en este tiempo de angustia? Joel, capítulo 1, verso 3. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormir en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es la casa de vuestro Dios, es quitada de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Esto nos hace prepararnos si en algún momento viniera algo malo a esta nación, algo malo a este país. ¿Cómo debiéramos reaccionar? Debiéramos reaccionar como Joel, a llamar a las personas al arrepentimiento. Llamar a las personas, y ese debe ser como nosotros predicamos el Evangelio, llamar al arrepentimiento. Como podía decir el apóstol Pablo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Porque hemos sido comisionados por el Señor a predicar este ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo por medio de Jesucristo. Debemos ser llamados al arrepentimiento. Y según el verso 13, ¿quiénes eran los primeros
que debían llevar este arrepentimiento? ¿Quiénes eran los primeros que debían comenzar y llevar a la nación al arrepentimiento? Los ministros del Señor. Aquellos servidores de Dios, según el verso 13, deben comenzar con ese avivamiento, deben comenzar con ese despertar al arrepentimiento. Por eso se hace primero el llamado a los ministros. En este verso 13 y 14, las personas son llamadas al arrepentimiento. En primer lugar, parte aquellos ministros de Dios. ¿Y por qué el arrepentimiento es tan importante? Porque si algo lo ha causado Dios, Él mismo puede quitar ese mismo dolor que Él está mandando por nuestra causa. Pero ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Quiere llevarnos hasta la muerte? ¿Acaso quiere Dios atormentar nuestras vidas? No, Él quiere que nos arrepintamos. Ese es el producto de la disciplina, el arrepentimiento. Veamos lo que dice Job al respecto. Job capítulo 5, versículo 18. Job capítulo 5, versículo 18. ¿Qué es lo que debemos llegar a entender cuando venga alguna disciplina a nuestras vidas o un juicio de parte de Dios a nuestra nación? ¿Qué debiéramos comprender? Lo que dice Job capítulo 5, versículo 18. Dice así la palabra de Dios: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Si el Señor es el que ha traído este juicio, Él mismo puede sacarlo, pero no sin antes que nosotros experimentemos lo que es un genuino arrepentimiento. Dios no es como nuestros enemigos. Nuestros enemigos, si pudieran hacernos daño, ellos nos van a hacer daño hasta la misma muerte. Pero nuestro Dios no nos hace daño para destruirnos. Causa este dolor para que nosotros nos arrepintamos. Eso fue lo que comprendió David en 2 de Samuel, capítulo 24. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 24, para que comprendamos que si Dios es el que hiere, Él también es el que cura. Porque Dios quiere nuestro arrepentimiento. 2 de Samuel 24, versículo 10. 2 de Samuel 24, 10. 2 de Samuel 24, 10. Dice así la Escritura: después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en las manos de los hombres. ¿Qué prefirió David? Caer en las manos de su Dios, porque sabía que si bien su Dios lo iba a disciplinar, que si bien su Dios lo iba a hacer que se doliera, de Él es tener misericordia. Él extenderá su misericordia aún en medio de la disciplina.
Él extenderá su misericordia aún en medio del dolor. Usted puede ver cómo David se pudo arrepentir de su pecado, pero el que nos arrepintamos de nuestros pecados, el que nuestro pecado sea revocado, no quiere decir que no recibiremos la disciplina. Siempre el pecado va a traer consecuencias, pero maravilloso es que por la misericordia del Señor podemos ser perdonados. Nunca olvidemos eso. ¿Nuestros enemigos van a tener misericordia de nosotros? No, no van a tener misericordia de nosotros. Las cosas que pasen en la vida van a tener misericordia de nosotros, no. Pero Dios, que tiene el control por sobre todas las cosas, cuando comprendamos lo que significa pecar contra Él, cuando comprendamos qué es el pecado, vamos a entender que necesitamos de un arrepentimiento para la vida. Lo hemos dicho muchas veces, arrepentimiento no significa solo llorar. Arrepentimiento no significa solo lamentarse. Arrepentimiento significa cambiar de actitud. Arrepentimiento significa apartarse del pecado. No solo confesarlo, sino apartarse del pecado. Porque cantábamos hace un momento, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. No es solo confesar lo malo que hemos hecho, es apartarnos de eso tan malo que hemos cometido en contra de nuestro Dios. Porque esa es la naturaleza de un genuino y verdadero arrepentimiento. Comprendiendo esto, el arrepentimiento debía partir desde los ministros, servidores de Dios. Ellos debían ceñirse. Y esta palabra ceñir en el hebreo nos empuja, ¿cierto?, a vestirse de duelo. Aquí se va a describir, ¿cierto?, en Joel capítulo 1, versículo 13, una señal externa de cómo debe ser el arrepentimiento. Pero obviamente eso brota de lo interno. Ante toda la devastación que ellos estaban viendo, ante todo el juicio de Dios, según Joel capítulo 1, verso 13, los ministros de Dios debían vestirse de duelo, debían ceñirse. Debían también lamentarse, es decir, experimentar pena. Debían gemir, es decir, debían emitir dolor y pena. Debían dormir en cilicio, es decir, debían dormir con ropa áspera, en señal de duelo y penitencia. Ellos debían experimentar un genuino arrepentimiento. Pero se fija que antes de ir a predicar a otros de arrepentimiento, primero los ministros de Dios deben experimentar lo que es un genuino arrepentimiento. Porque ¿cómo hemos de ir a predicar arrepentimiento a otros si nosotros no nos hemos presentado con un corazón penitente delante de los ojos de Dios? Si usted quiere verdaderamente servir a Dios como ministro y como servidor de Él, para hablar de Cristo a otros, debemos comenzar nosotros a experimentar ese genuino arrepentimiento. David en el Salmo 51, conocido como el Salmo del penitente, lo comprendió, porque él partió diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a las multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque contra ti, oh Dios, contra ti he pecado. El arrepentimiento debe partir por sus servidores. Por eso muchas veces, muchas personas pueden predicar de Cristo a otros. Muchas personas pueden predicar de Cristo a otras personas, pero si no se han arrepentido ellos, ¿cómo van a esperar que los demás se arrepientan? Si no han cambiado de actitud de ellos mismos, ¿cómo van a hacer que cambien de actitud los demás? Cíñanse, lamentense, sacerdotes, giman, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios. Si nosotros, aun cuando estamos acostados, ¿cierto?, antes de dormir, pensáramos lo que significa pecar contra Dios, si nosotros lo meditáramos, lo grave que es, no pudiéramos dormir a veces
de tanto que se peca a nuestro alrededor, de tanto en lo que pecamos nosotros en contra de nuestro Dios. Por eso David era tal que él podía pedirle al Señor: líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Él podía pedirle a Dios que fuera librado aún de aquellos pecados que él no tenía el conocimiento que estaba haciendo. Todas estas son señales externas de arrepentimiento que debían representar un dolor por el pecado cometido y un alejamiento de los mismos. ¿Produce el pecado en usted un dolor? ¿O solamente dice: Señor, pequé y basta? ¿Verdaderamente pecar produce un dolor interior porque le está fallando a su Señor? ¿El arrepentimiento ha producido en usted un alejamiento del pecado o permanecer en ellos aún? El arrepentimiento es cambiar de actitud y debe partir por los ministros de Dios. Vamos a Segunda de Reyes 19:1. Segunda de Reyes 19:1. En los tiempos del rey Ezequías, mientras busca Segunda de Reyes 19, en los tiempos del rey Ezequías, ellos estaban viviendo, o las naciones de su alrededor, estaban viviendo una persecución por los asirios. Los asirios, países que llegaban, países que conquistaban y destruían y los llevaban a la esclavitud. Aún el reino del norte, las 10 tribus de Israel, fueron conquistadas por los asirios y despedazadas. En ese contexto es donde entra Segunda de Reyes 19:1. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová y envió a Eliaquín mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este es el día de angustia, de reprensión, de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Quizá oirá Jehová, tu Dios, todas las palabras de Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar a Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías, e Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con los cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su casa, y haré que su tierra caiga a espada. ¿Debía el pueblo temer del juicio que se aproximaba si ellos ponían primero arrepentimiento delante de los ojos de Dios? No. Ellos se arrepintieron delante de su Dios. Ellos reconocieron que ese juicio se aproxima. Ellos reconocieron que todas esas cosas venían y aún el mismo reino del norte había sido despedazado. Ellos sabían que todas estas cosas iban a pasar, pero su arrepentimiento y su confianza en Dios les llevó a comprender que ¿en qué mano estamos nosotros? Estamos en la mano de Dios. ¿Qué pensarán nuestros hermanos en Ucrania sufriendo tal devastación? ¿Qué estarán experimentando nuestros hermanos en aquel lugar donde han visto cómo sus casas han sido destrozadas, cómo sus familias, muchos de ellos han sido muertos, cómo aún ellos viven en persecución? ¿Cómo ellos estarán viviendo todas estas cosas? Debemos comprender una cosa: estamos en las manos de Dios, aun cuando nuestras naciones están siendo disciplinadas por Él. Aun cuando todas estas cosas vengan sobre nuestras naciones, debemos seguir confiando en Dios, y el arrepentimiento debe partir por los ministros de Dios. Usted podía ver, ¿cierto?, en las redes sociales cómo se pudieron unir varios pastores orando por esta situación, pidiendo también a las personas que oraran por ellos.
cómo ellos podían reconocer que aún en ese sufrimiento su Dios estaba reinando, su Señor estaba reinando, y Él tenía su propio propósito con lo que estaba aconteciendo. A donde debemos recurrir siempre con arrepentimiento es a Dios. Y no hacer lo que el mundo hace, que es culpar a Dios por todas las cosas que están aconteciendo. Luego el verso 14 de Joel capítulo 1, verso 14, dice así: proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Nuevamente aquí se habla de todos los moradores de la tierra, pero aquí obviamente específicamente según su contexto está hablando del reino del sur. Todo el reino del sur, todo el reino de Judá debía reunirse. Todos los moradores, desde los ancianos, debían hasta los moradores de la tierra de Jehová, debían arrepentirse delante de los ojos de Dios. Debían arrepentirse delante de los ojos de su Señor. Por eso se debía proclamar ayuno. Imagínense, ellos ya iban a experimentar un tiempo de hambre y ellos se iban a abstener de alimentos en señal de humillación delante de su Dios. Ellos no solo iban a ayunar, sino que se iba a convocar a una asamblea, se iba a convocar a que todas estas personas se reunieran para que entendieran que si Dios ha mandado esta disciplina, nosotros como sus hijos debemos entender que merecemos su disciplina y que también somos responsables de arrepentirnos y abandonar el pecado que ha causado grande mal. Todos los moradores de la tierra debían clamar a Dios, debían clamar a su Señor, debían gritar de arrepentimiento, debían cambiar de actitud, a ver si Dios se apiada de nosotros, como lo pudimos ver en algún momento en el libro de Amós, que está al ladito del libro de Joel. Está al ladito, dice el libro de Amós 5:15. Amós 5:15. Amós 5:15. Un llamado al arrepentimiento en tiempos de juicio y disciplina del Señor. Amós 5:15. Aborreced el mal, llamad el bien, estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. ¿Qué debía hacer el pueblo de Dios? Ser llevado al arrepentimiento, alejarse de su pecado, hacer justicia. Pero ellos debían con esto demandar el arrepentimiento. Perdón, ellos debían demandar que Dios arreglara las cosas. No, ellos debían decir: por si Jehová se apiada de nosotros. La gracia no es algo que merecemos, la gracia no es algo que hacemos méritos. Por eso muchas personas no han entendido el ayuno, porque piensan que ayunar es cierto, obviamente abstenerse de alimentos, pero ellos creen que haciendo eso Dios está obligado a responderle lo que ellos están pidiendo. No, el ayuno es un reconocimiento, es una humillación, es reconocer que no somos nada delante de Él. Es una señal de reconocer en amargura que no somos nada delante de Él, de que somos pecadores delante del Señor y que no estamos en posición de exigir nada delante de Él. Por eso, aun si nos arrepentimos, no esperemos que las situaciones se arreglen, pero sí estaremos convencidos, cuando existe un arrepentimiento para vida, que tenemos una esperanza y una vida eterna en Él. Ese es el mayor descanso. No podríamos decirle a los hermanos de Ucrania: proclamemos ayuno y oración para que el Señor cambie la situación. No, el Señor hará conforme su voluntad. Pero sabemos una cosa: Él sigue reinando y Él nos ha dado vida eterna. Y esa es la esperanza más grande que nosotros podemos experimentar. Pero ¿qué sucede con aquellas personas que aún viendo todo ese juicio no se arrepienten? Tendrán que seguir experimentando el juicio de Dios. Y no solo ese juicio temporal, sino también el juicio final que vendrá sobre sus almas pecadoras sin arrepentimiento. Entonces, haciendo una conclusión final, ¿qué debemos hacer
cuando vengan estos tiempos angustiosos, estos tiempos de juicio sobre la nación, o en estos tiempos de disciplina a la iglesia de Dios. ¿Qué debemos hacer? Arrepentirnos. Arrepentirnos. Arrepentirnos no para cambiar las cosas. Arrepentirnos no para que se vaya la mano de Dios de nosotros. Arrepentirnos no para que pase lo malo, no. Arrepentirnos en primer lugar para reconocer que somos responsables de todo lo que acontece a nuestro alrededor y que merecemos el juicio de Dios. Y apelamos a su misericordia y gracia. Por si Dios se apiada de nosotros y se acuerda de nuestra miseria y se acuerda de nuestro dolor. Porque el Señor ha dicho: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, me compadeceré de quien yo quiera compadecerme. No estamos en posición de exigir que Dios tenga misericordia de nosotros. Solamente apelamos a si Él de alguna manera, según su voluntad, se acuerda de nosotros en nuestra miseria. Arrepentimiento es cambiar de actitud y no solo lamentarse por lo que hemos cometido. Vamos a orar a nuestro Padre. Dios Padre, agradecemos que nos hayas llevado por medio de esta profecía de Joel a la meditación. No sabemos lo que estas leyes que nuestro país ha adoptado, no sabemos las consecuencias que traigan. Pero si vienen juicios sobre esta nación de parte de Dios, debemos asumir que somos responsables de todas estas cosas y debemos seguir llamando a las personas al arrepentimiento. Pero que primero, Señor, el arrepentimiento parta por nosotros, que el cambiar de actitud parta de nosotros mismos, Señor. Porque ¿qué conseguiríamos llamando arrepentimiento a otros si nosotros ni siquiera nos hemos arrepentido delante del Señor? Si aún seguimos perseverando en el pecado, ¿cómo vamos a pretender de llamar al arrepentimiento a otros? Oh Dios Padre, te suplico, te ruego, oh Señor, que por medio de la sangre de tu Hijo amado seamos lavados, que por medio del Espíritu de Dios seamos santificados y en el futuro glorificados. Oh Señor, haz tu obra en nosotros, cumple tu propósito en nuestras vidas. Como dice Romanos capítulo 2, que tu bondad nos lleve al arrepentimiento. Sabemos que el arrepentimiento para vida es obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Si alguno de nosotros, oh Padre, no se ha arrepentido genuinamente, si alguno de nosotros no se ha arrepentido para vida, te ruego, oh Padre Celestial, que lo lleves, Señor, al arrepentimiento, para que pueda conocer, oh Señor, tu gracia y misericordia. Ayúdanos, oh Dios Padre, a no ser como esta humanidad que te culpa de todas las cosas, sino a ser de aquellos que al ver con claridad las cosas digan: Dios, estos juicios nos merecemos y aún más por nuestro pecado, por nuestra transgresión a tus mandamientos. Te ruego que la gracia y la paz sea sobre cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas en la fe, y que en esta semana nueva, Señor, que hemos comenzado, podamos vivir para tu gloria, que podamos disfrutar de ti, Señor, para siempre. Te ruego todas estas cosas en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Que la gracia y la paz de nuestro Dios sea sobre cada uno de nosotros.